Muy buenas tardes, mi nombre es Zúñiga Montoya Diego Andrés, soy de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Automatización en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Este video es principalmente para conocer las tolerancias geométricas y dimensionales en los sistemas de manufactura flexible impartida por el profesor Raúl Hernández Zúñiga. Pasamos a la introducción y definición. La acotación es el proceso por el cual se indica en un plano las medidas reales que tienen los objetos representados en él, con independencia de la escala a la que se realiza un dibujo. Esto quiere decir que la acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto siguiendo una serie de reglas y normas. ¿Ok? Pasamos a lo que son acotaciones, tolerancias y ajustes. Bueno, principalmente esto se realiza cuando un dibujo es fundamental realizar medidas sobre los elementos que están representados en él, puesto que el objeto de todo dibujo es comunicar información acerca de una idea u objeto. Dado que esos dibujos representan objetos del mundo real, es fundamental anotar en el plano las medidas de los diferentes elementos para poder entender cómo es la pieza o estructura que se requiere presentar. Como se había mencionado antes, pues la acotación es un proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto siguiendo una serie de las reglas y normas, como se puede observar en esta imagen, que tiene límites inferior, nominal, máxima y mínima. ¿Ok? Muy bien, pasamos a lo que es criterios de acotación. Bueno, los criterios de acotación se construyen por tres temas y en uno hay tres subtemas. Acotación por el criterio de funcionalidad, el cual es cotas funcionales, cotas no funcionales y cotas auxiliares. Acotación por el criterio de fabricación y acotación por el criterio de verificación. Criterios de acotación por el criterio de funcionalidad. Principalmente a lo que se refiere es que su objetivo es proporcionar información del modo en el que funciona o se utiliza una pieza u objeto. Según este criterio podemos obviar una acotación todas aquellas medidas que no se consideren relevantes para la función para la que ha sido diseñada la pieza, llamadas cotas no funcionales, las cuales se hablarán más adelante, y también aquellas medidas que se consideren auxiliares. Atendiendo a su funcionalidad, las cotas pueden clasificarse en cotas funcionales. Son aquellas cotas que resultan esenciales para determinar la funcionalidad de la pieza o el funcionamiento de un objeto o elemento. Deben aparecer obligatoriamente y explícitamente en el dibujo si el criterio elegido es el de la funcionalidad. Pasamos a lo que son cotas no funcionales. Son aquellas cotas no esenciales para el funcionamiento de la pieza. Suelen representar medidas de elementos cuya posición o tamaño varía la forma o disposición de la pieza, pues no su funcionamiento. Puede obviarse según este criterio. Y por último pasamos a lo que son cotas auxiliares. Esto quiere decir, las cotas auxiliares son cotas dadas únicamente a nivel informativo. Esto quiere decir que no representan ninguna funcionalidad y además pueden deducirse aritméticamente de otras cotas funcionales o no funcionales, o mediante el uso de consultas de otros planos o documentos si pueden ponerse entre paréntesis y también obviarse. Pasamos a lo que son acotaciones por el criterio de fabricación. El objetivo de este tipo de acotación es permitir la construcción de la pieza, por tanto la acotación debe demostrar todas las cotas que se consideran necesarias para poder fabricar la pieza. Por ejemplo, para realizar un agujero circular, la máquina perforadora debe conocer la posición exacta del centro del agujero y el diámetro del mismo. Estos datos no otros deberían aparecer en la acotación si el criterio es la fabricación. Este tipo de acotación más habitual es el que asumiremos si nos indicamos a lo contrario. Ok, pasamos a lo que es una acotación por el criterio de verificación, que su objetivo es proporcionar medidas que van a permitir verificar mediante instrumentos o equipos de medidas adecuados que la pieza, objeto o máquina está correctamente fabricada o cumple los requisitos necesarios para, por ejemplo, ser vendida a pasar un cierto control de calidad. Muy bien, ahora pasamos a lo que son elementos de una acotación, lo cual es muy importante. Se construye de líneas auxiliares de cota, línea de cota, flechas de cota y cifra de cota. Como podemos observar en esta imagen, se puede ver líneas auxiliares de cota, flecha de cota, línea de cota, cifra de cota, flecha de cota que está del otro extremo y línea auxiliar de cota que está al otro extremo. Y nuestro dibujo elemento medido. Principalmente las líneas auxiliares de cota son dos líneas paralelas entre sí que parten de los extremos de la magnitud que se va a medir, salvo casos excepcionales. Se dibujan siempre perpendicularmente a la magnitud que se mide y se dibujan con línea fina continua y debe dejarse una mínima separación entre el elemento a medir y a la línea auxiliar de cota. Esto quiere decir, pasamos ahora a la línea de cota. Es una línea de trazo fino y continuo, como se muestra en la imagen, que es una paralela a la magnitud a medir. Las líneas auxiliares deben sobrepasarla, aunque muy ligeramente. En los extremos de la línea, como se ve en la imagen de cota, se colocan flechas o símbolos similares alternativos que indican el comienzo y el final de la medición sobre la línea de cota y se coloca la cifra de cota. Como acabamos de ver aquí, en este caso mide 150, pero no tiene unidad de medida, lo cual es muy importante colocarlo.
o si no también colocarlo al menos en la hoja técnica donde se viene el diseño. Y las flechas de cota son los dos símbolos que se dibujan en dos extremos de la línea de cota, como se alcanza a ver de extremo a extremo en el dibujo. La norma permite variaciones sobre estos símbolos, de modo que pueden ser flechas o símbolos parecidos que indiquen claramente el comienzo y el final de la línea de cota. La utilización de símbolos alternativos puede ser necesaria si no hay espacio suficiente para colocar flechas. Pasamos a lo que son las cifras de cota que había mencionado anteriormente, es la indicación numérica de la medida, en las unidades de medida que tenga por defecto o plano de dibujo. Esto quiere decir que tiene que llevar una cifra de cota, es probablemente la parte más importante de la cota, por lo que debe tener la visibilidad preferente en el plano, ya que no debería de estar traslapada con ningún otro tipo de cota. Normalmente se coloca centrada respecto de la línea de cota sin especificar el tipo de unidad de medida. Como se había mencionado, en este caso aquí no se especifica, pero sí se especifica, por ejemplo, en el pie de página del diseño. Bueno, pasamos ahora a lo que es pasamos a lo que son normas básicas de acotación. Bueno, las normas básicas de acotación lo que nos dice es que a continuación repasamos las normas que mencionamos anteriormente de acotación más elementales. Estas deben seguir siempre que sea posible. Como, por ejemplo, en la siguiente imagen se ve una invariancia de escala. Pues esto quiere decir que el objetivo de la acotación es mostrar la información acerca de un objeto real. La acotación es siempre independiente de la escala y debe hacer referencia a las medidas reales que representan los elementos del dibujo, nunca las medidas que se toman sobre el dibujo, porque estas en general están escaladas por un cierto factor de escala. En la cifra de cota siempre debe aparecer la medida real, sea cual sea la escala utilizada. En este caso podemos ver que hay una escala de 1, 2 y se puede observar la medida de la cota, así como en la escala 1, 1 y en la escala 3, 2. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la colocación de las líneas de cota. Siempre que sea posible permitido usar aristas ni sus prolongaciones como líneas de cotas. Esto quiere decir que que no se permiten más bien usar aristas ni sus prolongaciones como líneas de cota, ¿no? Siempre que sea posible las cotas deben situarse fuera de la representación del objeto. Esto quiere decir que no pueden estar por dentro del objeto como se muestra en la parte inferior derecha o como en la parte superior derecha. La forma adecuada de colocarlos es como se muestra en la parte superior izquierda, donde va como tipo escalera. Es inevitable, aunque no es lo deseable, las cotas pueden situarse en lo anterior de la vista del objeto, pudiendo hacer coincidir las líneas auxiliares con alguna de las aristas del objeto representado. Sin embargo, no está permitido usar aristas ni sus prolongaciones como líneas de cota. Pasamos a cotas oblicuas. Bueno, las cotas oblicuas, si al colocar las líneas auxiliares de cota, que recordemos no son en general perpendiculares al elemento a acotar, estas interfieren con el dibujo. Se permite colocar las líneas auxiliares de cota de modo oblicuo. Esto quiere decir que sin que tengan que ser perpendiculares a la magnitud a acotar y a la línea de cota habitualmente. Las líneas auxiliares de cota se colocan, en este caso formando un ángulo de 60 grados, con la línea de cota pero siempre conservando su paralelismo. ¿Ok? Bueno, pasamos a lo que son vistas interrumpidas. Las vistas interrumpidas son las líneas de cota que deben ser completas incluso aunque la vista del objeto estuviera interrumpida mediante una rotura. Y por supuesto la cifra de cota debe indicar la longitud total de la magnitud, como se acaba de observar en esta imagen. Está la separación de las dos piezas, pero se acota del extremo de la pieza al otro extremo de la otra pieza y se puede observar tanto la distancia que hay de punto extremo a punto, de punto a punto más bien, ¿no? Bueno, pasamos a lo que son las cruces de líneas. Los cruces de líneas debe ser siempre intentar evitarse que las líneas de cota se crucen entre sí o se corten a otras líneas del dibujo. El primer caso es más grave que el segundo. Esto quiere decir que la mayoría de ocasiones es posible evitarlo, por lo que en caso de infringir esta norma debe haber una razón de mucho peso para hacerlo. También debe evitarse en la medida de lo posible que las líneas auxiliares de cota se crucen entre sí o que corten a otras líneas que sean parte del dibujo. El cruce de líneas auxiliares es más difícil de evitar, pero también es menos grave que el caso en el que las líneas de cota se cortan entre sí, como estamos viendo en la parte superior derecha y como podemos ver en la parte inferior izquierda. La forma correcta de realizar este tipo de acotamiento es en la parte inferior derecha. ¿Ok? No hay un traslape entre cotas. Pasamos a lo que es la compartición de cotas entre vistas. Estas son, las cotas no deben compartir líneas auxiliares de cota que partan de vistas diferentes. Por ejemplo, si tuviéramos una vista de perfil y otra de alzado, nunca debemos poner una cota que parte de una vista y acabe en la otra vista. Si esto se produjera, daría lugar a confusión, puesto que de alguna forma enlazaría dos vistas diferentes que pueden no tener nada que ver entre sí.
Pasamos a lo que es la flecha de cota. La flecha de cota son, aunque se puede utilizar diferentes tipos de símbolos para las flechas, solo se debe usar un solo mismo tipo de flecha en un mismo dibujo. Muy bien, como se puede observar aquí, y algo muy importante que se puede observar es que las flechas deben de estar por fuera de las cotas y no por dentro de la cota como se muestra en la imagen. Pasamos a lo que es la repetición de cotas. La repetición de cotas nos dice que cada elemento o detalle se debe acotar una única vez en un plano o dibujo y debe hacerse siempre en la vista A o corte que lo represente más claramente. Debe evitarse cotas repetitivas, por ejemplo, si disponemos de una vista de alzado o otra de planta. No debemos colocar en las vistas de planta cotas o elementos que ya hayan sido acotados en la vista de alzado, y en caso de dudas sobre en qué vista situar la cota, se debe elegir lo que resulte más clara y represente mejor el elemento u objeto. Elección de los planos de acotamiento. Bueno, aquí podemos ver la vista inferior, superior, dos ejes a ejes, de ejes a superior de plantas, de superior a plantas a superficies planas, diámetros, radios y otras cosas, ¿no? Pasamos a lo que son la acotación de ángulos y cuerdas. Bueno, este tipo de ángulos y cuerdas se acotan habitualmente en grados mediante un símbolo de arco que abarca los lados del ángulo. Si los lados del ángulo son pequeños, se prolongan las aristas que lo forman, de manera que hay espacios para las líneas de cotas y para las cifras de cota. Las cuerdas se acotan exactamente igual que otras líneas rectas, mientras que la longitud de un arco se acota con una línea de cota curvada, sobre lo que se sitúa la cifra de cota coronada con un símbolo a modo de arco. El símbolo puede ir a un lado de la cifra de cota, como se muestra en la imagen. Pasamos a lo que son arcos menores iguales a 180 grados. Si un arco de circunferencia es una semiconferencia o abarca menos ángulo que esta, entonces debe acotarse siempre de radio y no se hace indicación expresa del centro del arco. Se representa la cifra de cota con la letra R. La letra R puede obviarse, de hecho, si se recomienda hacerlo, si el centro está expresamente indicado, como se puede mostrar en esta imagen. ¿Ok? La manera adecuada es la parte derecha y la parte inadecuada es la parte izquierda. Pasamos a lo que son arcos mayores de 180 y circunferencias completas. Bueno, esta parte, salvo a excepciones, la cifra de cota debe situarse siempre centrada encima de la línea de cota y con el texto alineado con la línea de cota. Se admite también la posibilidad de situar la cifra a la izquierda de la línea en lugar de centrada, si por algún motivo ello contribuye a mejorar la claridad de la acotación, aunque lo habitual es centrarla, como se puede observar en estas tres imágenes, y la parte inferior izquierda es la parte mala. Pasamos a lo que es la posición de cifras de cota. En esta parte, pues es el caso de estas que se cortan por medio de empalmes redondeados o de chaflanes. La acotación se debe de hacer de una manera distinta, como se observa en esta imagen. ¿Ok? Pasamos a lo que es la acotación de chaflán y empalmes, para situar agujeros y taladros dentro de una pieza. ¿Ok? Perdón, en esta parte pues se acota por dentro los ángulos, se acota la parte que está cortada y qué ángulo se puede poner, también ahí se puede acoplar esa acotación. Acotación de agujeros, bueno, para situar agujeros o taladros dentro de una pieza se acotarán la posición de centro, que se indicará mediante el cruce de dos líneas con respecto a algún elemento cercano a él, y por supuesto también el tamaño de agujeros en cuestión. Si el agujero es circular, deberá indicarse el diámetro; si es cuadrado o rectángulo, sea necesario especificar el alto y el ancho del mismo. Acotaciones tangenciales, se puede ver que desde donde inicia la parte tangencial de la línea, se pone ahí el primer punto de acotación hasta el otro extremo de donde está el final de la pieza, y de ahí se empieza a acotar igual a la inversa del otro lado. Y ya nada más haciendo una aritmética de sumatoria, sabemos que en esta imagen su longitud máxima es de 100 centímetros, milímetros, es lo que puede pasar. Yo no conozco las unidades de medida en esta pieza. Pasamos a otras normas de acotación como aristas ocultas, cotas a diferentes escalas, cotas a diferentes escalas y cotas a diferentes escalas. Pasamos a tolerancias y ajustes. Tolerancias y ajustes son cuando se diseña una pieza, se hace pensando en que debe medir un cierto tamaño exacto, como se muestra en esta imagen. Más que nada es debido a la inevitable inexactitudes de los métodos de producción. Es completamente imposible fabricar piezas que tengan exactamente las dimensiones elegidas en la fase de diseño, y que todas las piezas de una producción en serie resulten ser dimensiones completamente iguales. Por lo tanto, debemos admitir un cierto nivel de variación en las medidas. Ok, acotaciones en paralelo, aquí podemos ver como un tipo de escalón que es parecido al que les había mencionado anteriormente, pero va de forma de decremento a incremento: 30, 50, 80, 100, 140, 160 y 180. Ok, pasamos a lo que es combinación serie paralelo.
en la cual podemos ver tanto la parte que hay de en serie y en paralelo, ¿ok? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.